Bienvenidos al curso de Design Thinking. El día de hoy revisaremos información relacionada a la sesión número 5, donde vamos a tocar el tema definir el problema. Hasta el momento hemos revisado la información general de la estructura del Design Thinking. Hemos mencionado que se compone de 5 fases principales que siguen un orden específico, donde cada una de estas fases tiene que llevarse a cabo de manera obligatoria. No se puede saltar ninguna de estas fases. La primera fase hemos mencionado que vendría a ser el proceso de empatía, que es la fase con la cual hemos trabajado las dos últimas sesiones de clase, donde hemos empezado a interactuar y conocer un poco más sobre el cliente. Ahora nos toca, después de haber realizado el proceso de empatía, después de conocer cuál es la historia, después de conocer cuáles son las experiencias por parte de este potencial cliente, nos toca definir e identificar el problema principal con el que cuenta, problema al cual le buscaremos solución. En la tercera fase, donde realizaremos la lluvia de ideas y la creación e identificación final de la idea que nos va a llevar finalmente a construir un prototipo de bien o servicio que finalmente será sometido a un periodo de prueba con algunas herramientas adicionales para poder validar ese prototipo y finalmente tener ya la idea completa trasladada en un prototipo viable aceptado por el mercado. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver en el proceso de definir el problema? ¿Qué punto importante es el que resalta en esta fase del design thinking? Si bien es cierto, hasta el momento hemos aplicado el proceso de empatía, hemos hablado sobre la primera fase del design thinking, nuestra labor principal de momento ha sido conocer a ese potencial cliente, saber qué es lo que hay detrás de él, saber cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus expectativas, cuáles son las historias o el entorno que lo rodea, así como también en el proceso de empatía hemos hecho un proceso de construcción activo de información. Como así, hemos iniciado un proceso de empatía de manera natural, en la cual hemos estado en una constante búsqueda de obtener cada vez mayor y mayor información que nos iba a servir justamente para esta fase, que es la fase número 2. Una vez que hayamos podido levantar información de manera completa por parte del cliente o del potencial cliente, una vez que tenemos ya la información suficiente con la cual podemos empezar a separar cuáles son los problemas, cuáles son algunos aspectos de influencia que ejercen en el cliente, cierto grado de atracción. Finalmente, lo que debemos hacer ahora es, con toda esa información, identificar el problema. Número uno, teniendo en cuenta la percepción correcta del problema. No es lo mismo el problema que yo creo que pueda tener el cliente o el potencial cliente frente a lo que realmente él considera un problema. ¿Ok? Recuerda, no es lo mismo. Lo primero que tienes que hacer para definir el problema es recurrir a toda esta información la cual has acumulado en el proceso de empatía. ¿Ok? Tienes que revisar nuevamente esa información. ¿En qué forma, profesor? Tienes que revisar las historias, su perspectiva y punto de vista, haber construido el mapa de empatía, haber hecho que todo ese proceso de generación de empatía haya surgido de manera natural, ¿ok? No de manera incitada. Acuérdate que las neuronas espejo justamente nos sirven para ello. Entonces, una vez que yo tengo toda esa información, lo siguiente que debo hacer es definir el problema, pero ahora, ¿cómo hago la definición del problema? Es demasiada información la que he podido adquirir en ese proceso de empatía. Es mucha información. He utilizado un montón de herramientas. ¿Cómo hago para definir exactamente un problema, el más urgente a atender y el que realmente es un problema? Número uno,
En esta percepción correcta del problema, nos estamos refiriendo, al igual que en la fase de empatía, a que todavía te sigas poniendo en los zapatos del cliente. ¿Ok? ¿Por qué? No es lo mismo que tú vayas a identificar un problema dentro de toda esta información en base a tu carácter o criterio personal, ¿ok? En base a los factores personales que llevas contigo que pueden ejercer un grado de influencia para tomar una decisión y definir un problema como tal para este potencial cliente. No es la forma correcta de hacerlo. Lo que debes hacer es aún pensar como el potencial cliente, ¿ok? Debes de pensar como el potencial cliente para tener el mismo enfoque sobre la situación que te ha planteado en el proceso de empatía. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Mira, aquí tienes una herramienta que podría ayudarte con ello, la entrevista. Profesor, pero ya hemos desarrollado esa herramienta en la fase de empatía. En la fase de empatía, en la fase de empatía hemos hecho entrevistas, ¿ok? Eso es clarísimo. Pero ojo, en la fase de empatía, la entrevista que tú realizabas era un proceso de levantamiento de información que no debía evidenciarse como tal. Acuérdate que en la fase de empatía, tus entrevistas estaban orientadas, entre comillas, a no verse como una entrevista, ¿ok? Donde este potencial cliente que iba a interactuar contigo, de ninguna forma podía saber que pretendías levantar información sobre él, sobre su experiencia o sobre las historias que él pueda contarte, ¿ok? Recuerda, en la fase de empatía, esa entrevista era, entre comillas, anónima. No debía verse o evidenciarse como una entrevista. En esta fase, que es la segunda, que es la identificación del problema, tienes que haber, número uno, revisado información completa de todos estos datos que levantaste en el proceso de empatía. Tienes que haber hecho la definición de al menos dos, tres o cuatro potenciales problemas, exageradamente, dentro de toda esa información. Pero ahora tienes que verificar cuál de ellos realmente es un problema para este potencial cliente. O si bien es cierto, todos son problemas, ¿cuál es el problema que representa mayor urgencia de ser atendido? Y para esto aplicas las entrevistas, ahora sí de forma directa, ¿ok? Con toda la intención de demostrarle o mostrar a este potencial cliente que conoces parte de sus problemas y te gustaría saber cuál de ellos es el que con urgencia se requiere atender. Nuevamente recuerde la fase de definición de problema, de toda la información que recopilaste del potencial cliente, debes identificar al menos tres o cuatro problemas, ¿ok? Al menos tres o cuatro, de los cuales vas a tener que cerciorarte por medio de una nueva entrevista. Pero en esta nueva entrevista, tu interlocutor va a seguir siendo el potencial cliente, solamente que en esta ocasión la entrevista sí es dirigida, es decir, es con toda la intención de darle a entender a este potencial cliente que quieres levantar información a partir de su aporte o a partir de su intervención en esta entrevista. Pero ojo, estás yendo con un as bajo la manga. Estás yendo a realizar el proceso de entrevista con la identificación de estos dos, tres o cuatro problemas que tú ya pudiste deducir que él tiene. ¿En base a qué? No a un aspecto personal, no a un criterio propio, sino en base a la información que levantaste inicialmente en la fase de empatía. Así que la entrevista te ayudaría para poder identificar cuál de esos tres o cuatro problemas es el más urgente a atender por parte de este potencial cliente. Otra herramienta importante que puedes utilizar es la regla de Pareto, ¿ok? La regla de Pareto. ¿En qué consiste la regla de Pareto? Es la regla del 20-80. Eso quiere decir que debes poner el 20% de esfuerzo, pero bien orientado a la actividad que vas a desarrollar como mínimo,
para obtener un 80% de resultados fiables y confiables. Es decir, esta regla lo que mide es el esfuerzo y los resultados. Basta con un 20% de esfuerzo, pero bien orientado y dirigido en la actividad que vas a realizar para obtener el 80% de resultados satisfactorios. Esto lo vamos a aplicar para las entrevistas. Esto lo vamos a aplicar para las entrevistas. ¿Qué quiere decir? Que si hemos sido bastante observadores, ¿ok? Hemos sido bastante observadores y minuciosos al momento de definir esos dos, tres, cuatro problemas, el proceso de ejecutar la entrevista va a ser un proceso muchísimo más sencillo, dado que vamos a plantearle de manera directa a este potencial cliente el escaneo completo de los problemas que hemos podido identificar en base a qué, en base al proceso de empatía. Pero ojo, la entrevista va a estar orientada o dirigida a identificar cuál de estos problemas es el principal que se busca atender o a poder identificar cuál requiere de mayor premura de ser resuelto. ¿Cómo? Mi entrevista debe estar muy bien orientada y dirigida, utilizando preguntas y argumentos bastante bien estructurados, orientados y dirigidos exactamente a conocer esto en particular. Y aquí tendría que aplicar la regla de Pareto. Como profesor, si desarrollo una buena entrevista, con información puntual, precisa, que no desvía el potencial cliente por algún otro tipo de respuesta o por algún otro tipo de comentario o argumentación fuera de lo que estoy buscando obtener. Basta con que haya hecho un 20 de esfuerzo, 20% de esfuerzo, muy bien orientado, dirigido, voy a obtener el 80% de resultados satisfactorios. ¿Ok? Esta es la regla de Pareto. ¿Para qué debes usarla? Para construir una estructura viable, una estructura, digamos, válida en la entrevista que me va a permitir justamente obtener al menos ese 80% de resultados esperados aplicando la regla de Pareto. Otra herramienta que también puedes utilizar para validar, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Para identificar ese problema, para tener la certeza de que sí, en realidad, de todos los problemas que he podido identificar, este es el que requiere mayor premura para ser atendido, es la inmersión. ¿En qué consiste la inmersión? En la inmersión tú ya conoces el entorno que rodea a tu potencial cliente. Ya sabes cuáles son sus rutinas, ya conoces las actividades a las que se dedica porque toda esa información la has adquirido en la fase de empatía. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces en la fase de inmersión? Teniendo en cuenta toda la información que ya pudiste recopilar en determinado momento, y habiendo identificado al menos hasta cuatro potenciales problemas para este segmento de cliente, lo que tienes que hacer ahora es ver cuál de esos problemas es el que requiere de atención inmediata. Si bien es cierto, has aplicado el proceso de las entrevistas, como toda herramienta también tiene un margen de error. ¿Ok? Recuerda nuevamente que el ser humano cuando está expuesto a un proceso de interacción social, pero donde se evidencia que realmente se va a levantar información de manera directa sobre su conducta o carácter, tiende a fingir, tiende a condicionar o ajustar sus actitudes a un estándar. Así que la información no es 100% confiable. ¿Cómo vamos a hacer para validar esa información, para identificar realmente el problema que requiere atención inmediata por medio de la inmersión? ¿Y en qué consiste la inmersión? En la inmersión ya no solamente debes pensar como el potencial cliente, ya no solo debes pensar como él, ¿ok? Ahora tienes que ponerte en sus zapatos de manera literal, ¿ok? De manera literal. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Debes de mimetizarte dentro de el ambiente y el entorno que rodea a este potencial cliente, ¿ok? Debes ajustar tu descripción e identificación de personalidad a la que él maneja. Debes ajustar tu forma de pensar, debes ajustar
tu forma de vestir, el entorno que te rodea, las mismas condiciones en las cuales se encuentra este potencial cliente por un pequeño periodo de tiempo, de modo tal que puedas experimentar en carne propia todos los problemas que aquejan a este potencial cliente. Esta herramienta de la inmersión es tan conocida que inclusive se ha utilizado como un formato televisivo e inclusive se ha usado como formato televisivo, un formato en el cual un famoso pasa 24 horas mimetizado o en la vida de una persona con, digamos, necesidades básicas, una persona que tiene una condición humilde. ¿Con qué intención? De evidenciar de forma directa cuáles son los problemas que aquejan a esta persona, cuál es su realidad, en base a cuál es la problemática que lo mueve a salir o a seguir adelante, cuál es su principal motivación. Y justamente esta herramienta se aplica para qué? Para no cometer el gravísimo error de deducir cuál es el principal problema a ser atendido, sino a evidenciarlo de manera directa y clara, viviéndolo en carne propia. Por ende, recuerda que la inmersión es una excelente opción para poder, en este caso, definir de todos los problemas que has encontrado cuál de ellos es el más urgente a atender, cuál es el que requiere de mayor premura. ¿Y por qué el margen de error aquí se sigue reduciendo? Porque la percepción que vas a tener ya no va a ser desde tu propia postura, desde tu zona de confort. Va a ser adoptando de manera temporal, un periodo de tiempo corto, un proceso de mimetización, ¿ok? Dentro del perfil de ese potencial cliente para experimentar de forma directa cuáles son estos problemas que lo aquejan y cuál es el principal problema que debería ser atendido. Después de utilizar la herramienta de inmersión, otra buena herramienta que también podrías utilizar es el shadowing. ¿En qué consiste el shadowing? Si bien es cierto, en la inmersión vas a poder identificar cuál es el principal problema que aqueja al potencial cliente en base a una vivencia experiencial, es decir, vas a vivir la experiencia para poder identificar ese problema principal. En el shadowing no necesitas involucrarte de manera directa, mimetizándote, ¿ok? O camuflándote con todas las variables e influencias que rodean a este potencial cliente. El shadowing es una herramienta que te permite levantar información, ¿ok? Levantar información de manera, en este caso, simplemente observacional. No genera ningún proceso o ninguna actividad de interacción. ¿En qué consiste el shadowing? Tienes que hacer sombra al potencial cliente con el que hiciste el proceso de empatía. ¿En qué consiste el hacer sombra o el shadowing? Así como en el proceso de empatía, esta persona no tenía que deducir o entender que estabas levantando información de manera clara y directa sobre él. En el shadowing tú tienes que aplicar un proceso de observación claro, puntual, preciso, detallado sobre cuáles son las conductas que tiene esta persona frente a la influencia de estos problemas que ha podido identificar, estos dos, tres o cuatro problemas. Finalmente, el shadowing te sirve para ver cuáles son sus reacciones frente a esos problemas. Y con esto estarías contrastando información de si realmente son un problema o no, o son un problema al cual ya se adaptó. Por ende, un problema que no requiere de una atención inmediata. Podrás evidenciar también de forma directa y clara cuáles son los problemas frente a los cuales este potencial cliente siente mayor grado de frustración, dado que o no los ha superado o no ha encontrado un bien o servicio que le ayude simplemente para eliminar ese problema o para no ser considerado este tipo de experiencia un problema. Ahora, el shadowing tienes que realizarlo de manera directa, es decir, tiene que ser en un contexto físico, en un mismo espacio físico. Pero al igual que en el proceso de empatía, en el shadowing el potencial cliente no debe notar o no debe darse cuenta de que estás levantando información, en este caso sin interacción, pero que estás levantando información de cuáles son sus actitudes o gestos.
cuáles son sus decisiones o sus reacciones. Porque si esto lo puede deducir a evidenciar el potencial cliente, acuérdate que va a cambiar sus conductas de compra, va a cambiar sus conductas y percepciones sobre el entorno que lo rodee, sobre cualquier influencia que pueda ser orientada o dirigida hacia él para buscar una respuesta. Entonces recuerda que en el shadowing la observación es directa, es en el mismo espacio físico, mismo espacio geográfico, bajo la misma situación, pero recuerda que en el shadowing este potencial cliente no debe de ninguna forma deducir o sacar las conclusiones o sentirse siquiera observado de manera directa y de manera tal que puede asumir que estás levantando información sobre él, porque automáticamente va a cambiar su conducta, va a cambiar su rutina, va a tratar de acercarse a un estándar, a un promedio, porque va a buscar aceptación en lugar de crítica o en lugar de ser identificado como alguien extraño sobre el cual vas a levantar información y podría sentirse como un conejillo de indias. Una herramienta que también es bastante útil en el proceso de identificación de problema es compartir historias. ¿En qué consiste el proceso de compartir historias? Esta herramienta, ¿qué tan viable puede ser? ¿Cómo la puedo utilizar? En este proceso de compartir historias, podrías acercarte a este potencial cliente, ¿ok? Tal vez no al mismo potencial cliente, tal vez a alguien del mismo entorno, alguien del mismo tipo de clasificación de segmento de cliente y empezar a generar historias, como cuáles. ¿Recuerdas las historias que te contó el potencial cliente con el que hiciste el proceso de empatía? Bueno, hacer de esas historias tuyas, ¿ok? Hacer de esas historias tuyas y generar un proceso, en este caso, podría decirse de empatía, nuevamente, con una persona del segmento de cliente al que pertenecía la persona de la cual levantaste información y empezar a compartir o contarle estas historias como si fueran tuyas, de modo tal que lo que estás buscando en ese momento es evidenciar realmente con otra persona de ese mismo segmento de clientes. Lo que estás buscando es que esta persona te diga, oye, sí, ¿sabe que ese es un problema? Me sucede exactamente lo mismo. O qué raro que te sucede. Yo, mira, yo lo vi de tal forma y creo que no es un problema. ¿Para qué te sirve esta información de compartir historias? Para que en este caso puedas validar de todos los problemas que has identificado, que en promedio de esos 4 problemas, para ese segmento de clientes, cuál realmente es el problema que tiene o refleja mayor premura o urgencia para ser atendido. Y en este caso lo vas a hacer compartiendo las historias de la persona con la que hiciste la empatía, pero rodeándote en este caso de otras personas del mismo segmento de cliente. Utilizando las mismas historias, vas a ver qué tanto impacto genera o no en esta persona, si hay coincidencias, si no hay ninguna coincidencia, al contrario, son puntos opuestos de vista. ¿Para qué? Para nuevamente identificar cuál es el problema real y principal que debes atender. Este proceso de compartir historias viene a ser una herramienta bastante útil y sencilla de utilizarse porque lo único que vas a buscar dentro de esta herramienta es, así como en el proceso de empatía, generar un proceso de interacción, iniciar un proceso de comunicación con personas que se encuentran en el mismo segmento de clientes, pero el único punto en el cual debes enfocarte es en contar historias. Historias que venían de ese potencial cliente con el que hiciste la fase de empatía, historias que has hecho tuyas para poder realmente evidenciar si son o no un problema para todas las demás personas de ese mismo segmento de clientes. En el caso de que se pueda validar los problemas, acá tienes una orientación mucho más puntual a cuál de estos problemas es el más urgente atender, porque estás contrastando esa información, esas historias, con las de otra cantidad de personas que se encuentra bajo el mismo segmento de clientes y que probablemente podría haber atravesado la misma experiencia. Solamente que ahora vas a tener distintos puntos de vista que te van a ayudar a identificar cuál de estos problemas es el que
se identifica en mayor cantidad de personas y con qué grado o nivel de preocupación es que influye sobre ellas. Con esto hemos terminado la revisión de la fase número 2, la primera parte de identificación de problema. Nos queda la siguiente sesión donde revisaremos en este caso, la segunda parte de la fase de identificación de problemas. Pero antes de terminar con esta sesión de clase, revisemos algunas preguntas. La primera, ¿cuál es la herramienta que mide esfuerzo 20% y resultado 80%? La regla de Pareto, la percepción problemática. En este caso, como herramienta, es la regla de Pareto, ¿m? La regla del 20-80. El 20% de esfuerzo bien dirigido me puede llevar al 80% de resultados aceptables. Pregunta número 2. ¿Cuál es la herramienta que te permite observar en tiempo real? Ojo, observar en tiempo real al potencial cliente y sus conductas mientras tomas nota. Si no te hubiera dicho sus conductas mientras tomas nota, me hubiera referido a la inmersión. Pero en este caso, si te digo que es una herramienta que me permite simplemente observar en tiempo real a ese potencial cliente y también las conductas que lleva consigo mientras yo voy tomando nota, es decir, mientras no participo del proceso, ya no es la inmersión, ahora estaría hablando del shadowing. Pregunta número 3. ¿Qué herramienta me permite ponerme en los zapatos del cliente de forma real y física? Es decir, atravesar un proceso vivencial sobre los mismos problemas que aquejen a este potencial cliente. Ahora sí, la respuesta sería la inmersión. Pregunta número 4. ¿Es recomendable el uso de entrevistas o encuestas en la fase de identificación de problema? ¿Es recomendable el uso de entrevistas o encuestas en la fase de identificación de problema? En realidad, a este nivel es recomendable utilizar entrevistas, todavía no encuestas. ¿Ok? Aún no las encuestas. Seguimos con las entrevistas, pero ahora sí son entrevistas dirigidas, ¿ok? Con intención. Y finalmente, la pregunta 5, en la fase de identificación del problema, ¿ok? Podemos mencionar que esta fase es la tercera fase del Design Thinking. No, completamente falso, ¿no es así? La fase de identificación del problema viene a ser la segunda fase del Design Thinking. A modo de repaso, recuerda, ya nos encontramos en la fase de definición o identificación del problema. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado la percepción correcta de problema de toda la información que hemos obtenido en la fase de empatía. Al menos debemos haber identificado de 3 a 4 problemas, ¿ok? En mayor o en menor grado quizás, pero haber identificado esos problemas, no desde nuestra perspectiva personal, sino desde la experiencia del cliente, desde su propio punto de vista. Tenemos que aplicar una fase de entrevista dirigida. Así como hemos hecho en el proceso de empatía, nuevamente vamos a aplicar una entrevista, pero esta vez con toda la intención de que se entienda que es una entrevista. Pero la entrevista va a ir orientada justamente a buscar respuestas sobre los 4 o 3 problemas básicos que hemos encontrado en la fase de empatía. Si yo llevo de manera correcta la entrevista, puedo aplicar la regla de Pareto, donde basta con un 20% de esfuerzo bien orientado y dirigido en la construcción de las preguntas para la entrevista para obtener un 80% de resultados aceptable y óptimo. ¿Con qué puedo combinar el proceso de la entrevista? Con la herramienta de inmersión, donde en la herramienta de inmersión no solamente voy a pensar como el cliente, sino me voy a mimetizar, voy a vivir la experiencia de forma directa. ¿Ok? ¿Con qué complemento esta información? Con el shadowing. ¿Qué es el shadowing? El hacer sombra u observar las conductas que tiene este cliente, igual sin que él note que estás levantando información sobre él. ¿Para qué? Para ver cuáles son sus decisiones, cuál es el entorno que lo rodea, ver cuáles son realmente los problemas que lo aquejan,
qué problema llegó a superar, para qué problema ya encontró una solución con un bien o servicio, y cuáles son los problemas que aún no logra resolver de los que hemos identificado y que podrían generar en él un grado de frustración. Una herramienta más, el compartir historias, hacer de las historias que nos contó el cliente historias nuestras y a involucrarnos dentro de un entorno social donde se encuentra el segmento de clientes al que pertenece la persona con la que hicimos el proceso de empatía. Y en base a esas historias que hemos escuchado y hemos hecho nuestras, debemos generar un proceso de relación social en el cual podamos, a través o por medio de estas historias, validar si las demás personas de este segmento de clientes tienen el mismo problema o la misma preocupación. Esta ha sido la revisión de la primera parte de la fase de definición de problema, sesión número 5. En la sesión número 6 revisaremos definir el problema número 2, segunda parte, donde vamos a conocer otras herramientas y finalmente elegiremos cuál es el problema más importante a atender. Nos vemos en la sesión número 6.